Energías renovables. Petróleo y gas. Medio ambiente. Electricidad. Energía Tabasco. El inicio de una... Hola amigos de Energía Tabasco, muy buenas noches, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Consentido. Hoy es miércoles 24 de febrero del 2021, el año post pandemia y que seguimos en pandemia. Y para el día de hoy tenemos un programa en base a lo que sucedió ayer, que es la reforma a la ley de la industria eléctrica, aprobada ayer por la Cámara de Diputados. Y para ello, pues invitamos a nuestro panel de lujo, a nuestros amigos Abril Moreno, Víctor Ramírez y Paul Alejandro Sánchez. Bienvenidos, ¿cómo están todos? Y bueno, pues vamos a hablar de cómo están, ¿no? ¿Cómo está todo el tema? Bienvenidos. Muchas gracias, Luis. Muy buenas noches. Muchas gracias, Luis. Buenas noches. Gracias, gracias. Oigan, pues se habló muchísimo de todos los males y de todo por qué no debería de haber sido aprobada esta reforma. Finalmente se aprobó, y bueno, ya está el niño ahogado. Entonces ahora, ¿qué va a pasar? Y para saber qué va a pasar en nuestro país a raíz de esta reforma que está aprobada, vamos a hablar un poco sobre los temas y como siempre, pues las mujeres van primero, ¿no? Porque así mandan los cánones. ¿Por qué no hablamos un poco en este primer bloque sobre subsidios, inversiones y economía para el país? Abril, por favor. Muchas gracias, Luis. Por eso me gusta venir contigo a tu programa Energía Tabasco. Siempre me toca primero. Muchas gracias. Pues digo, la verdad es que es muy lamentable lo que sucedió ahora con la Cámara de Diputados, en donde desafortunadamente después de un parlamento abierto, después de cartas por parte de todas las asociaciones nacionales, internacionales, etcétera, pues ha parecido más un circo que otra cosa y desafortunadamente la Cámara de Diputados, igual que la semana pasada la Comisión de Energía, votó en favor de la iniciativa preferente del presidente, ¿no? Esta ley que reforma la ley de la industria eléctrica, la LIE. Entonces, creo que en materia económica, parte de las consecuencias, obviamente lo hemos estado viendo, no es nuevo, pero va a ser más profundo, una inhibición de las inversiones, es un golpe a la competencia, un golpe a la libre concurrencia, es la generación de el restablecimiento de una institución monopólica, como lo que es la CFE, en donde nos van a coartar toda la libertad, también me voy a ir un poco a consumidores, de tener la decisión de elegir, de tener una elección de a dónde o quién queremos que nos provea. Además, va a implicar un incremento en las tarifas. Estamos viendo, le llaman la ley combustóleo, porque la mayor parte de las plantas que quiere incentivar o impulsar en el cambio de despacho, que ahorita seguramente Víctor y Paul hablarán más de esto, al incentivar estas plantas, pues la mayoría vienen de combustibles fósiles, vienen de combustóleo, vienen ni siquiera de una energía fósil como el gas natural, que es más o menos limpia, sino de las más contaminantes, como es el combustóleo y como es el diésel. Esto viene a raíz también de que estamos nadando en combustóleo en el país y el presidente ya no sabe de dónde venderlo, no lo puede vender, entonces lo tiene que usar en este sentido. En materia de, por ejemplo, ya tan solo cuando se terminaron las subastas, solamente por la cancelación de subastas, se perdieron cerca de 8,000 millones de dólares. Y esto, pues, lo que vendría a consecuencia de la generación de empleo que podrían haber tenido con estas. Hoy, al generar esta reforma a la LIE, lo que se va a perder es más o menos, hay 228 proyectos que estaban a punto de o en proceso de operación, de puesta en marcha, de los cuales se van a perder cerca de 1 billón de pesos. Entonces, esto es aunado a en un momento como lo que estamos ahorita viviendo,
tras el COVID, tras una caída del menos 8% del PIB, en donde necesitamos urgentemente una recuperación económica. Justamente nuevamente va a haber una inhibición de empleos por la inhibición de inversiones. Lo vimos también en 2 años, el ranking de Bloomberg de transición energética, del incentivo o las ganas de invertir en el país, cayó 48 lugares, Luis. O sea, wow. Es decir, hay una falta ya de certidumbre. Ya ni siquiera yo creo que no podemos hablar ya ni de certidumbre jurídica. Simplemente el inversionista, exactamente, el inversionista ya México ya no es un foco para invertir. Ya hay empresas que traían presupuestos enormes y este año les redujeron al mínimo solamente para la operación y mantenimiento de la infraestructura que ya tienen y no para generar nuevas inversiones. Y realmente el país, o sea, CFE nunca ha tenido la capacidad realmente de generar la infraestructura al ritmo del crecimiento de la demanda o de cómo va creciendo el país, exactamente, ¿no? Ese es el punto, sí, ese es el punto, ¿no? De la demanda. Con esto mucho menos, claro. Sí, claro. Oye, Víctor, ¿y cómo va a quedar entonces en materia de subsidio? Porque como dice Abril, y dice bien, lo primero que vamos a sufrir, pues al recibir una energía más cara, pues es un incremento de precio en las tarifas, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Ok, creo que tengo que empezar por decir, y recordar una frase que dijo el diputado presidente de la Comisión de Energía cuando aprobaron el dictamen. Hubo un parlamento abierto, escuchamos a los que estaban a favor, pero a los que estaban en contra no, porque nosotros tenemos mayoría. Entonces, el Parlamento abierto se trató solamente de escuchar a los que convenía para reforzar la idea y no las razones para no hacerlo o no una valoración de argumentos. Y esto creo que es revelador. O sea, jamás había oído yo que un diputado o presidente de comisión dijera no hicimos caso a esto. En realidad, siempre buscaban argumentar o dar el debate. Entonces, aquí no hubo debate y eso... creo que hay que resaltarlo. Ahora, ¿qué va a suceder? A mí me preocupan 2 cosas. La primera es el presidente dijo, vamos a cambiar el orden de despacho, en los hechos van a recibir cada vez energía más cara, pero también el presidente prometió no subir las tarifas. Entonces, como tienes costos más altos y no vas a subir tarifas, 2 más 2 son 4, y ahí le muevas lo que le muevas, 2 más 2 son 4, vas a tener que taparlo con algo, y eso es con subsidios. El problema es que el año pasado, si no me equivoco, fueron algo así como 75,000 millones de pesos de subsidio, más unos 30,000 millones de pesos de las utilidades que tuvieron transmisión y distribución, que no se usaron en transmisión y distribución para lo que están diseñadas. Entonces, yo creo que estamos hablando de más de 100,000 millones de pesos que ahora vas a tener que incrementar. ¿Para qué no se te olviden los 11,000 millones que también condonaron, ¿no? A Tabasco. Además. A Tabasco. Pero esos 100,000 millones de pesos, ¿en qué se podrían usar? O sea, no sé cuántos haya comprado de vacunas y cuántas vacunas hubieran podido comprar con esto. Nadie sabe. Pero hay una parte más delicada, desde mi parecer. ¿Por qué se empezó a permitir la inversión privada o la participación de privados en el sector eléctrico? No fue por buena onda del Estado, sino fue porque el Estado no tenía los métodos o las formas o el dinero para hacer las inversiones necesarias para que la industria tuviera energía competitiva. Cuando firmas el Tratado de Libre Comercio, no tienes que otra más que permitirles a ellos generar su propia energía por alguna o varias formas, y de esa forma permitirles generar empleos, instalarse en México y ser competitivos. Ahora lo que haces es, todas esas inversiones las mandas a la cola, vuelves a traer todo lo de CFE, que no fue competitivo en su momento y que ahora menos es competitivo. Tal vez habrán algunas plantas de ciclo combinado de CFE que son competitivas, pero la gran masa no lo es. Entonces, lo que vas a tener es un incremento de facto de los costos de generación de la industria. En el mejor de los casos, si lo permiten, habrá algo que le llamamos técnicamente behind the meter, o detrás del medidor, que es la empresa genera energía detrás del medidor, se genera su propia energía,
pero fuera de eso, inhibes en los hechos el mercado eléctrico, le restas competitividad a la industria y en el largo plazo, no sé cuántos, pero yo creo que sí son varios miles de empleos los que estamos en riesgo de perder, más aún con la llegada de Biden y con las políticas que tiene Joe Biden en Estados Unidos en materia de energías limpias. Así y yo es. creo que con esto cierro mi primera participación para dejarle Ok. Oye, Paul, y justamente en ese tema, a ver, ya para cerrar el tema del golpe económico, le puede pegar a la industria automotriz, le puede pegar a la industria embotelladora, le puede pegar a la industria cementera, vidriera y maquiladora, ¿no? 5 sectores de la industria que utilizan o que son grandes consumidores de energía eléctrica y que pues son los que están más ligados al Tratado de Libre Comercio y que finalmente han mantenido desde 1994 la industria automotriz un ritmo de inversiones muy, muy alto, por ejemplo, ¿no? Ya no hablemos de la maquiladora de exportación. Gracias, Luis. Es muy difícil pensar en México en términos de economía. Siempre ha sido un tema complejo. Digamos, el estancamiento o la idea de estancamiento generalizada que se ve desde los años 70, ¿no? Esta ilusión del desarrollo estabilizador que no se ha vuelto a alcanzar. Y hay una parte importante de los legisladores que consideran que hacer un servicio público de energía eléctrica, y ahorita defino qué es, va a ser otra vez el motor del desarrollo. ¿Y qué significa un servicio público de energía eléctrica? Que el Estado dé sin fines de lucro la electricidad, y hasta ahí todo suena muy padre. Oye, es que nos van a regalar la electricidad, pues ok, ya vamos a creer, ¿no? Pero es así como lo vemos muchos de nosotros, a usted, tabasqueño, cuando le dicen, es que la electricidad no va a costar, suena muy padre. Pero déjame te digo algo, y ahorita lo voy a ligar con tu pregunta. En México, en el mundo existen 2 tipos de monopolios. Es un monopolio privado y un monopolio público. Los monopolios privados normalmente son muy odiados, nadie los quiere. Se los pongo por un ejemplo, o sea, y Víctor lo ha hecho muchas veces, si hay solo una tiendita hasta te tratan mal, te dicen pues es lo que quieres, y si no quieres compra donde quieras y no hay donde comprar. Claro. Pero en cuanto hay competencia hasta mejoran, barren la entrada, limpian las cosas, hasta te dicen venga, qué bonita se ve el día de hoy. O sea, la verdad es que todos hemos sido parte de un proceso de competencia, cuando una tortillería se pone enfrente de otra, cuando empieza, digamos, a haber opciones, la gente cambia. Es más, te la voy a poner así para todos no sé si nos escuchan algunos en la Ciudad de México, pero cuando entraron las aplicaciones como Uber, empezaron los taxistas a tener más limpios los carros y empezaron a aceptar más viajes. Antes me acuerdo que hablabas y decían, pues no hay, y pagas 500 pesos. Empezaron las aplicaciones y empezaron a mejorar algunos servicios. Pero aquí está la ilusión. Los monopolios públicos no funcionan así. El monopolio público te va a decir que todo es gratis y todo está bien. Pero hay algo que se llama, el monopolio público lo que busca hacer es maximizar el presupuesto. Los ingresos que voy a sacarle yo al Congreso y a la gente para seguir dando gratis la energía eléctrica. Le decía a una persona de esta manera: cada vez que vayas a esta tienda de conveniencia a comprar una coca o algún refresco o algo y veas ahí que dice IVA, parte de ese IVA va a terminar en CFE. Donde dice IEPS, parte de ese IEPS va a terminar en CFE. Cuando llega tu cheque y dice ISR o cuando le estás depositando al SAT, parte de eso termina en CFE. Como dijo Víctor, ya están los números. Entonces, entender algo muy importante que es, no existe nada gratis. Y lo que estamos viendo como tarifas, es esto que señalabas tú, esta condonación de deuda en Tabasco. Sé que parece benéfico para todos ustedes, pero se va a pagar con impuestos. Entonces, cuando vean un impuesto, eventualmente lo van a ver. Ahora sí, pego esto con lo que acabas de decir. Entonces, de por sí, parece que es un servicio gratis, que no sube, que le estamos regalando la electricidad y que esta electricidad va a ser para
generar empleos y esto, pero si la empresa empieza a sentir en todos estos bienes un incremento, vamos a hablar del mismo refresco que señalaba ahorita, no solo aumenta el vidrio, aumenta el proceso del refresco, aumenta el proceso del azúcar, aumenta el proceso del tratamiento de agua, aumenta el proceso de la corcholata, de la etiqueta, incluso de la tienda donde la venden. Todo eso una mentalidad que escucho mucho es que eso se lo va a comer la empresa y no nos va a afectar a nosotros. Yo no conozco ninguna empresa que vaya a decir, oye, no por ganancia, simplemente no voy a tener, no soy una empresa social. Entonces tampoco el Estado se puede hacer cargo de todas las empresas, ¿no? Como en Cuba que tenía un refresco que se llamaba Tu Cola. Entonces estaríamos viendo en México Tu Cola también, perdón por la expresión, pero ese es el tema, ese es el tema que estamos viendo. Realmente no va a ser gratis. Lo que estamos haciendo es golpear a los sectores que generan tus empleos, que generan tus ingresos, que generan tus retornos para que consuman esa playera, ese short, ese gansito, ese pan. Todo está conectado y si no se estimula el gasto y lo que estás haciendo es disminuir a las empresas que participan, no va a haber empleo. Definitivo. Y es que, como ejemplo, sube la gasolina y todo se dispara, porque todo ocupa un sistema de transporte. Así es. ¿No? A la gasolina la han mantenido como que quietecita, pero tarde que temprano esto se va a disparar y se van a disparar otras cosas. Bueno, no pinta nada bien, pero lo que pinta muy bien es su presencia aquí con nosotros, amigos. Vamos a hacer una pequeña pausa, no se vayan, está muy bueno el programa. Ya volvemos. Gracias. Directorio de la Industria Energética Mexicana te ofrece la mejor opción en la búsqueda de empresas, productos o servicios de acorde a tus necesidades. Da clic en nuestra página directoriopemex.com, donde encontrarás todos los proveedores, compradores y operadores en un mismo sitio. Listo, amigos, ya estamos aquí de regreso, estamos platicando qué sigue para México a raíz de la reforma a la ley de la industria eléctrica aprobada ayer por la Cámara de Diputados. Ya hablamos del tema económico y de que si va a haber gratuidad, pero en realidad gratis no hay nada, como nos dijo Paul. Ya hablamos también del daño a las inversiones, que nos mencionó Abril, y también la situación de la inhibición de las más inversiones y sobre todo del gasto, que nos comentaba Víctor. Pero ahora vamos a tocar el tema en materia medioambiental. ¿Cuál es la repercusión así directa, Paul, de la aprobación de esta reforma al medio ambiente? Pues mira, Luis, había dos posturas en el sector y incluso te voy a decir que hasta los más fervientes, gente cercana al presidente, fervientes partidarios de este gobierno, decían no es por el combustóleo. El día de ayer me dijeron por ahí que ya hubo una reunión para decir que sí es por el combustóleo. Claro. Sí, para vender el combustible, incluso se está trabajando para hacer precisamente esos cálculos, es decir, a ver, si el Pemex me regala el combustóleo, pues ya no tenemos que importar gas y entonces ahora sí es combustóleo. Pero déjame ahora sí, dos ejemplos, dos botones como muestra para que el auditorio vea qué significa. Y Vic tiene un hilo de 400 días, ya lo puse silenciar porque ya es de más, saber qué tanta contaminación, pero de ejemplos. Pero yo te pongo dos, Baja California Sur e Irapuato. Irapuato, de un día para otro, después de este proceso, se acabó el gas, vamos a meter combustóleo y lanza, ahí podrá Víctor abundar, pero lanza una alerta donde dice subieron los niveles de partículas suspendidas a niveles extraordinarios. Por favor, es un riesgo para la salud, manténganse en casa. Entonces, vean, o sea, ciudadanos, no es un tema nada más del gas es malo, porque a veces también tenemos la otra versión, ¿no? El gas es muy malo, sino no, o sea, el gas no sirve para algo en lo que transitamos. Y el caso número 2 es Baja California Sur.
Baja California Sur cada día se hace más evidente. De hecho, sostiene cerca una organización de allá, que Baja California Sur per cápita es el lugar más contaminado de México. Per cápita, o sea, sí la Ciudad de México y todo eso, pero es tan poquita la gente y tanta la contaminación de la termoeléctrica que dicen, somos por per cápita, somos los que más consumimos un aire más contaminado. Y cada día es más evidente porque cada día se requiere más el uso de las termoeléctricas de combustóleo. La respuesta, la solución que daba el presidente hace poco era, ya construimos más capacidad y vamos a utilizar gas natural. Gas natural no hay. No, en Baja California Sur. No. Hay dos proyectos posibles, potenciales, gas natural licuado y gas natural a través del Mar de Cortés. El primero es carísimo y el segundo, pues no quiero ahí ver las protestas contra la vaquita marina. Entonces, lo que va a terminar siendo es más combustóleo. Claro. Más uso de combustóleo. Definitivamente. ¿Cuál es la alternativa? ¿Por qué no invertimos la misma cantidad de esfuerzos y dinero en reforzar las redes para que haya más paneles solares? Fíjate que Baja California también es uno de los lugares en el país que más quiere invertir en poner sus propios paneles y no los dejan. Entonces, simplemente para poner en contexto la región local de Tabasco, si todo lo que tenemos de energía en gas natural empieza a cambiar otra vez a combustóleo, no va a ser ni más barato, simplemente, como dices tú, se van a esconder ahí algunos cálculos en las finanzas públicas, en la cuenta pública, y por ahí va a ser un neteo, pero no va a ser más barato. Y lo segundo y más importante, no va a ser más limpio, va a ir contra nuestra salud. Y esto creo que nos ha regalado algo esta pandemia, es que hemos podido medir claramente los efectos de las partículas suspendidas en la salud. Cuando dejó la gente de circular, se notó la caída. Sí, totalmente, y se notó a nivel mundial, no nada más, pero sobre todo en México, en la Ciudad de México y en muchas ciudades del país, se notó totalmente. Oye, Víctor, y pues está el tema que tú has traído ya desde, como dijo Paul, desde hace no sé cuántos días, 400 días ahí con Tula y todo esto, pero además no nada más es la contaminación, sino que del aire, ¿no? Que de por sí es malísima, sino también otros contaminantes que va a haber por el uso de combustóleos y por el no uso de energías limpias, ¿no? Creo que Paul ya inició diciendo cómo es esto, pero a mí me gustaría cerrarlo. O sea, lo que vivió la semana pasada Salamanca es un ejemplo de lo que va a ser el despacho común con la modificación que hace el presidente. Entonces, digamos que el accidente, el fenómeno natural en Texas nos permitió tener una aprobada de la ley de la industria eléctrica como la quiere el presidente. Por eso yo me he dedicado a llamarle, y aunque casi no haya adoptado el mote, pero yo le llamo la ley combustóleo, claro, porque nos va a hacer estar operando constantemente las termoeléctricas con combustóleo. Y pues sí, lamentablemente esto es lo que nos va a suceder. Hay un dato que también complementando a Paul, que también es un asunto de costos. Las plantas que inauguró el presidente el fin de semana en La Paz no solamente son altamente contaminantes, sino que también son de altísimo costo. El costo con gas, que es un costo relativamente un poco más bajo, se calcula en alrededor de $400 por megawatt hora. Si consideramos que las subastas de energía eléctrica de largo plazo, que no se pueden extrapolar a Baja California Sur porque hay condiciones muy especiales, pero si consideramos que esas costaron $381 por megawatt hora, pues estás hablando de que esto te puede costar más de 20 veces el costo de la energía con renovables. Entonces vamos a tener energía más cara y mucho más contaminante. Es a mí de quien más me llamó la atención que saliera a apoyar la reforma de la ley de la industria eléctrica fue de Claudia Sheinbaum, porque su responsabilidad debería de ser velar por la salud de los capitalinos y está apoyando una iniciativa que va en contra de la salud de los capitalinos, genera incluso lluvia ácida. Está perfectamente demostrado que la emisión o la quema de combustóleo con alto contenido de azufre, como es el mexicano, porque la naturaleza sí, porque nuestro crudo tiene bastante azufre, pues
simple y sencillamente genera emisiones de azufre que terminan convertidas en lluvia ácida. Entonces, estamos perdiendo por todos lados. Yo no veo una ventaja, o tal vez la única ventaja que tiene la ley de la industria eléctrica es para una parte de la industria energética, pero no es para la industria eléctrica, sino es para poder mantener a costa de todo la refinación a todo lo que se puede. Es la única, si le queremos llamar ventaja, porque también Ombudsman Energía con Paul ha demostrado que mientras más refinamos, más perdemos. Entonces, tampoco hay una ganancia ni siquiera económica de Pemex por estar haciendo esto. Yo lamento, espero que senadores lo paren, no veo cómo lo vayan a parar, tienen también mayoría, pero creo que vienen días negros para México y negros también en términos atmosféricos, ¿no? Totalmente. Y sí, como dice Víctor, los días parecen oscuridad, Abril, para el futuro, pero no nada más es un tema que hemos tocado mucho en las intervenciones que ustedes han tenido aquí y que en este programa tocamos, amigos, es el tema de energía, no es soluciones ahorita, lo que buscamos son soluciones para nuestros hijos, para nuestros nietos, es soluciones en cuanto a la demanda, por ejemplo, ¿no? La demanda de energía que va a haber, pero esta demanda tiene que venir aparejada con el cuidado del medio ambiente. Lo acabamos de ver con cuestiones como lo sucedido en Texas, no es fortuita, una nevada de ese tamaño, ¿no? Por ahí alguien parafraseó lo de la película de Un día después del mañana, ¿no? Pues prácticamente estaba sucediendo, pero Abril, ese daño que le estamos dejando aunado a el no cumplimiento de los acuerdos ambientales en los que México hasta ahorita ni ha cumplido, pero tampoco ha dicho, pues yo ya me voy a salir porque le faltan 2 minutos nada más, ¿no? Sí, es muy triste la verdad porque ahora que estuvo el Parlamento abierto, había varias voces que decían, bueno, pues es que México apenas contribuye con el 1.5% de la contaminación o del cambio climático, ¿no? Cuando quizás países como Estados Unidos son el 15% o China, etcétera, ¿no? Por todas las emisiones sobre todo que China usa muchísimo carbón. Pero lo que no nos damos cuenta y lo que también este gobierno no ha querido entender es que no es el presente, es que tenemos que velar por las generaciones futuras. ¿Qué tipo de mundo les vamos a dejar, no? Y lo vimos muy claramente, como bien dices ahorita, ya hemos empezado a vivir, es más, este invierno en la Ciudad de México en general ha sido un invierno caliente. Es raro, bueno, tú estás en Tabasco, ustedes están en Tabasco, perdón, pero aquí en la ciudad, muchos otros años, ya en febrero se siente muchísimo frío y la realidad es que no ha pasado. La tierra se está calentando, están habiendo cambios muy importantes como lo que pasó ahora en Texas. Entonces, es una realidad el cambio climático. Hay que trabajar para la mitigación de esto. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues con voluntad política, me parece, en principio. Lo primero, creo que México necesita un mix, una matriz energética, es fundamental para que la podamos trabajar. No podemos estar pensando en que vamos a vivir de los fósiles, del combustóleo. Ya vimos lo que nos pasó gracias a los apagones. Nos quedamos sin gas natural también, porque cerca del 40% de la energía que generamos viene del gas natural, solamente cerca del 7% es la parte de renovables. Entonces, podemos seguir generando, incentivando una mayor creación de energías limpias, como lo que son las eólicas, las fotovoltaicas, pero también tenemos que invertir en materia de transmisión. Tan solo el año pasado la CFE tuvo utilidades por 14 mil millones de pesos en distribución y 14 mil millones de pesos en distribución. O sea, podrían empezar a invertir. Separaron las licitaciones de transmisión. De transmisión, exactamente. Más o menos, las líneas son muy caras, cuestan cerca de $1 millón el kilómetro, pero para eso está el sector privado. Si no entienden que que el sector privado no es un competidor, sino es un coadyuvante para satisfacer la demanda creciente de los mexicanos, pues entonces vamos a terminar, como dice Víctor, no solamente en un México negro económicamente, sino en un México negro ambientalmente, ¿no?
Sí. Y otro es, pues, un poco la trampa que está llevando a cabo el gobierno también con la cuestión de los certificados de energía limpia. Los certificados de energía limpia, la esencia de los certificados se crearon para incentivar a que las empresas invirtieran en infraestructuras modernas, en nuevas energías, en energías limpias, ¿no? Entonces ahora lo que pretende la iniciativa justamente es utilizar todos, obviamente la hidroeléctrica es una energía limpia, pero esos CELS no deben de ser para ellas, sino tienen que ser justamente para que se incentive este mercado. Mercado que ha venido desapareciendo, que ya desapareció gracias a la cuarta transformación. Entonces, la verdad, Luis, es que sí me parece que es súper preocupante como lo que está pasando, que no estamos, que el gobierno, y no solamente el gobierno, como decía Paul, creo que los mexicanos tampoco lo entendemos. No entendemos la repercusión que, primero, la importancia de la energía en nuestras vidas, porque creemos que son tarifas de electricidad y como nos las mantienen por cuestiones electorales a un precio más o menos pagable. Más o menos, ¿no?, pagables, exactamente, pues decimos, ¡ay, qué buen gobierno!, ¿no? Lo mismo pasa con las gasolinas. Pero no vemos el trasfondo de todo esto, no vemos las repercusiones en salud. La parte de combustible puede llegar a generar hasta mortandad. México es uno de los países. Si tú vas a Estados Unidos a atenderte una gripa, bueno, antes de COVID por lo menos, la verdad es que los doctores no tienen la especialización que tienen los doctores en México. ¿Por qué? Porque ya per se en México, por los altos índices de contaminación, sobre todo en la Ciudad de México, por las montañas que tenemos, etcétera, etcétera, los mexicanos sufrimos muchísimo las vías respiratorias. Ahora, con estas cosas como la que hemos estado viendo, como Salamanca, que hay nubes, todas las fotos que pone Víctor todos los días, las nubes de contaminación negras. Imagínate el grave daño a las vías respiratorias, a la salud humana, que vamos a tener. Y al medio ambiente en general. El medio ambiente, por supuesto. Así es, Luis. Es muy triste. Víctor, ¿querías decir algo? ¿No? Ok. Bueno, pues amigos, ese es el daño en el medio ambiente, además del no cumplimiento de los compromisos como el Acuerdo de París, la no alineación con compromisos con Estados Unidos y Canadá con el Tratado de Libre Comercio y otros temas de los cuales vamos a seguir platicando. Estamos en ¿qué sigue para México ahora que se aprobó la reforma a la ley de la industria eléctrica? Esto es Energía Tabasco. No se vayan, ya volvemos. Gracias. Petróleo y Energía es la revista líder del sector energético en México. Contamos con más de 19 años de experiencia contando las historias más relevantes del sector energético en nuestro país. Es por ello que contamos con el listado de los 100 líderes del sector energía. Nuestra fuerza de difusión es inigualable. Contamos con más de 55,000 seguidores en todas nuestras redes sociales y tenemos un aproximado de 5,000 lectores mensuales. Contamos con productos digitales disruptivos en toda la barra de Piani Digital, desde los reports, talks, podcast y Piani Live Chats. Con Exo, Marketing Energético, tenemos un objetivo: fidelizar tu marca y colocarla en el top of mind del consumidor para generar sensibilidad y preferencia por tu marca. Tu voz y tu empresa son clave para este 2021. Súmate a nuestra plataforma. Amigos, ya estamos aquí de regreso. Estamos hablando sobre el qué sigue para México a raíz de la aprobación de la reforma a la ley de la industria eléctrica que hizo ayer la Cámara de Diputados, que aunque aún falta que la apruebe el Senado, pues pareciera que no va a tener mucha problemática. Víctor, se ha platicado mucho y durante el Parlamento abierto y todo esto se habló de que esta aprobación la reforma de la ley de la industria eléctrica, el primero que iba a levantar la mano iba a ser el gobierno de Estados Unidos y Canadá por una severa violación a las reglas en el Tratado de Libre Comercio.
Y el gobierno de México dijo que no, que la energía no estaba incluida en el Tratado de Libre Comercio, y si no, pregúntenle a Jesús Seade, y luego por ahí salió Ildefonso Guajardo a decir, hey, no se equivoquen, pero bueno, ya se aprobó la ley. ¿Qué va a pasar con nuestros socios comerciales? Lo primero que hay que decir es que se aprobó, es que hay una lectura parcial del gobierno federal. O sea, hay un artículo que copiaron de la Constitución, que es el capítulo 8 del Tratado de Libre Comercio, ahora conocido como TEMEC, y dice que el petróleo en el subsuelo es propiedad de la nación y que al respecto y de hidrocarburos el Estado mexicano se reserva el derecho a modificar su Constitución. Primer detalle, solamente habla de hidrocarburos, no de electricidad. Así es. Segundo detalle, pues es decir que ese artículo es el que se refiere a energía, es no entender que las inversiones son también un asunto transversal y que hay más capítulos del Tratado de Libre Comercio que tocan el asunto energético, como la protección de inversiones. Ahora, lo que trae el Tratado del TEMEC no es solamente del TEMEC. El TEMEC incluye en su propia redacción otros tratados comerciales que tienen previamente México, Estados Unidos y Canadá, y que tienen exactamente la misma característica, y es que protegen las inversiones de otros países acá. ¿Cuál es el problema? Es que sí estamos cambiando las reglas a mitad del juego, y a mí, de nuevo, perdón por el ejemplo, pero siempre me gusta usar ejemplos de tortillerías, porque la gente lo entiende muy fácil. Supongamos que en un municipio tienes hay una sola tortillería, propiedad del presidente municipal, llega la competencia y se pone uno, y de repente el presidente municipal, porque le gusta el monopolio, decide que está prohibido a los otros vender tortillas. Entonces, obviamente, el nuevo inversionista que llegó va a tener los medios para ir y decir ante otro tipo de autoridades, oye, me están agrediendo en mis inversiones y me están, no me están respetando los derechos que yo ya tenía. Eso mismo va a suceder, y ahí es donde México tiene mucho que perder. Yo tengo calculados hasta ahorita 61,000 millones de dólares de indemnizaciones que se tendrían que pagar solamente del mercado eléctrico y de subastas, pero no estoy seguro hasta dónde, pero ese número va a crecer todavía más. Entonces, sí es un daño bastante severo, y tendremos que ver hasta dónde llega, ¿no? Sí, exactamente. Pues sí está fuerte, y más, lo bueno es que estamos en un ambiente alegre, ¿no? Porque finalmente lo que Víctor nos estaba comentando es tan triste que si no fuera por la presencia de sus hijos, la verdad es que sí lo hubiéramos sufrido bastante. Pero qué bueno que están con nosotros, porque siempre hay que mantener el ánimo. Oye, Abril, hace unos meses salió que empresarios, inclusive antes de que ganara Joe Biden la presidencia en Estados Unidos, empresarios le pidieron a Donald Trump que pusiera el ojo en México a raíz de lo que estaba sucediendo, las modificaciones, etcétera, ¿no? Países como Alemania, como España, como Dinamarca, también han levantado un poco la mano diciendo, oye, ¿qué pasa? Teníamos proyectos ya muy avanzados, ¿no? A España en particular, España ha sido un golpeteo parejo, ¿no? Sí. Y va a suceder, y creo que este año les va a ir peor todavía, ¿no? Porque cuando empiecen los festejos por el aniversario de la consumación de la independencia, no quiero, pobres de nuestros amigos de origen español, porque les va a llover sobre mojado. Pero, oye, Abril, ya aterrizando en la materia, ¿qué va a ser la iniciativa privada? Porque pues, si ya le pegaron a la industria eléctrica, a lo mejor la de hidrocarburos también le empieza a dar sueño, ¿no? O miedo. Bueno, a ver, empiezo con la de la eléctrica, ¿no? Y luego vamos a la de hidrocarburos. Yo creo que la industria eléctrica lo que va a hacer, primero van a retirar inversiones, como comenté desde el principio, que
todos estos proyectos o que se pensaba invertir, pues ya no lo van a invertir. Otros, los que ya están operando en México, que a lo mejor querían tener un crecimiento y tener más parques eólicos, fotovoltaicos, etcétera, o ciclos combinados, también lo que van a hacer es mantener solamente el dinero para la operación. Entonces, decir que se van a hacer como Conchita y se van a aguantar a ver qué pasa hasta que termine el sexenio y a ver quién queda, ¿no? Si hay alguna posible modificación cuando termine este sexenio, para quizás volver a reinvertir. Y si no, pues van a agarrar tan simple sus chunches y se van a ir a otro país que tenga que les den mejores oportunidades para la inversión. Así eso es lo que va a pasar desafortunadamente en el sector eléctrico. Porque creo que también esta parte del cambio de despacho, pues va a golpear mucho a las utilidades y a los ingresos de las empresas, si es que los van a poner hasta la cola del despacho, ¿no? Claro. Privilegiando la parte de la CFE. Entonces, esto también va a tener una implicación de que, pues, si vendo menos, pues entonces voy a tener que despedir gente también, ¿no? Voy a tenerme que hacer más chiquito, me voy a empezar a adelgazar exactamente para poder sobrevivir y aguantar hasta que termine el sexenio y ver qué es lo que sucede. Esa es la parte eléctrica. En la parte de hidrocarburos, realmente no creo que vaya a haber un cambio tan drástico porque, mira, más o menos unos números de IHS Markit, veíamos que en realidad Pemex produce poquito arriba del 1,000,000 de barriles, o sea, esa es la realidad. O sea, ahorita hablan de que tenemos 1,600,000 o algo así, pero no pasa de 1,200,000, 1,300,000. Quien le está dando esa ventaja competitiva, o sea, quien le está ayudando a llegar a ese monto del 1,600,000 quizás, hoy por hoy, es el sector privado. Son los 111 contratos que ya estaban desde lo anterior. Entonces, yo no creo que en este momento los toquen porque el gobierno federal tiene una gran necesidad de cumplir o tratar de cumplir la promesa de los 2.4 millones de barriles. Entonces, por su refinería. Por su refinería, porque quieren la autoproducción y el autoconsumo, ¿no? De los combustibles. Entonces, no creo que pegue tanto. En la parte, por ejemplo, de los gasoductos, pues los contratos ya están establecidos, ya hicieron su negociación, la infraestructura se necesita, no se va a poder hacer alguna modificación en este sentido. Bueno, de que se puede, porque lo estamos viendo, ¿no? Cómo se están violando los acuerdos, pero lo que no creo es que les vayan a abrir más campos. No creo es que tampoco, hace poco también le dieron el permiso a Pemex de hacer fracking, de trabajar en las no convencionales. No creo que vayan a invitar a manera de farm out, por ejemplo, o nuevas rondas a los privados. Realmente lo que va a pasar es que van a hacer si se deciden, que tampoco creo siquiera, porque tenemos un gran potencial en toda la cuenca de Burgos y tenemos un gran potencial en Tampico, Misantla. Tampoco creo realmente que se vayan a decidir a trabajar o operarlo más allá de lo que ya lo están operando ahorita, porque lo siguen operando, aunque digan que no, pero están trabajando las no convencionales. ¿Y por qué? Porque todo esto vamos a redondear que son temas de promesas de campaña. Claro. O sea, no subo las tarifas eléctricas porque es una promesa de campaña, no subo el precio de gasolina pero tampoco lo bajo cuando tienen oportunidades de bajarlo, ¿no? Sí, porque es un negocio, o sea, pero yo te dije que no lo iba a subir, en ningún momento ofrecí que fuera a bajar, ¿no? Exactamente, y tampoco voy a, ahorita por el momento tampoco voy a picar en la parte de las no convencionales porque le prometí a la población que no lo haría y que respetaría esta parte del medio ambiente. Fíjate, respetan la parte del medio ambiente de las no convencionales, ¿no? Pero nos están inundando de combustóleo, exactamente. Entonces, sí. Es una incongruencia continua día a día de lo que sucede en este sentido, ¿no? Entonces, a manera de respuesta, creo que estos son como yo visualizo los dos sectores. Lo que también es cierto es que muchos de los sectores en la parte de upstream, de producción y explotación de crudo,
Pues han visto que muchos de los yacimientos no son comerciales, entonces también por eso también el presidente se ha quejado y lo que han hecho es que los han dicho, ¿sabes qué? A la CNH han dicho, pues sabes que no juego, no puedo seguir explotando porque la producción, lana. Exactamente, metiéndole lana porque la producción no me va a ser suficiente. Muchas de estas empresas también lo que están haciendo es que en lugar de centralizar ahorita sus oficinas como las tenían antes aquí, pues a su gente, o sea, para disminuir costos, las controlan desde Houston o desde algún otro país que están operando, ¿no? Entonces, claro, desafortunadamente, eso es lo que ha estado pasando y el golpe que tú has visto en el sector también de toda la proveeduría, pues la falta de pago también, ¿no? Que tienen continuos. Entonces, creo que ese es el panorama general de lo que sería el sector empresarial. Claro. Oye, Paul, en México, pues se supone que va a haber una demanda, o habría una demanda de energía en los próximos 10 años, mucho mayor a la que tenemos hoy, por el crecimiento inercial que traía el país, ¿no? Se supone que el país iba a crecer, no hablemos de las promesas de campaña, porque definitivamente no vamos a crecer al 6%, ni al 4%, ni a nada por ciento en este sexenio, eso me queda claro, pero la inercia que traía el país de crecimiento, pues venía atado a la demanda de energía. Si esta demanda de energía no se va a cumplir, entonces ya las inversiones, pues no nada más las extranjeras ya no van a venir, ¿no? Sino el crecimiento per se, el empresario mexicano, ¿ahora qué va a hacer? ¿No te escuchas, Paul? Lo de todos los días. Sí, me tenía que tocar. A riesgo de que no me vuelvas a invitar, Luis, déjame empezar por un pedacito hacia atrás. Creo que como me decías en algún punto, creo que hay que darle un cierto grado de optimismo a la gente y a todos los tabasqueños y a todos los mexicanos. Esto va a cambiar. O sea, el petróleo no es el futuro de la energía en el mundo. Va a seguir siendo importante, vamos a seguirlo usando por muchos años, pero poco a poco va a perder relevancia. Les doy ejemplos, o sea, yo sé que ustedes nos están viendo en una computadora, en un celular. Eso no era impensable, ni siquiera hace mucho, en 2009, 2008, las computadoras, las laptops, las tablets eran una cosa que no accedía cualquier persona a ellos. Si les hubieran estado diciendo todos van a traer un celular eventualmente y ahí vamos a ver en vivo al Víctor y a Abril y a Luis y a Paul hablando de estos temas, pues quizás sería impensable. Pero lo que quiero decirles es, recuerden todos ustedes cuando llegó el gobierno a decirles aquí está su CFE Phone o su Pemex Phone. Claro. ¿Por qué entonces todos nosotros decidimos que íbamos a tener este aparatito y que lo íbamos a usar? Porque nos da beneficios, porque podemos elegir y algunos tendrán un iPhone y otros tendrán un Samsung, perdón por las marcas, otro tendrá una China, un Xiaomi, pero todos tenemos y muy pocos de ustedes, quizá ninguno de ustedes, porque nos están viendo de alguna manera, pero quizá ninguno de ustedes tenga ya uno de esos celulares de lamparita con una culebrita, que eran los juegos que teníamos. ¿Y por qué les digo esto? Porque sea como sea, y pase lo que pase, es insostenible para un país del tamaño de México, independientemente de todo lo que nos haya pasado en estos años. México sigue siendo una de las 20 economías más grandes del mundo y una población dentro de las 20 poblaciones más grandes del mundo. Y una riqueza dentro de las 20 más grandes del mundo. Entonces, ustedes y nosotros vamos a tener muchas opciones. Sin embargo, y como todo en la vida, ¿por qué nos formamos para hacer una fila para que nos dieran un shot de la vacuna? ¿Por qué nos formamos para entregar el currículum en 2 bocas? Pues porque el primero tiene más oportunidades. Y el primero en desarrollar las fuentes renovables de energía va a tener más oportunidades de desarrollar empleos, más oportunidades de bajar costos, más oportunidades de generar oportunidades nuevas.
Y hay muchas cosas en el futuro, no nos quedemos en renovables. También tenemos hidrógeno en el futuro. También tenemos pequeñas baterías nucleares. Yo sé que nos saltamos cuando escuchamos nuclear, pero la exploración escribí un artículo el día de hoy, salió por ahí, búsquelo en redes, pero la exploración de Marte, el rover de Marte, tiene una batería nuclear que dura 87 años. Entonces, es posible ver esto. Solamente costó como esto de $2,000 millones, pero esa es otra historia. Okay, no, 200,000, millones de dólares, pero esa es otra historia. Pero eso es a lo que voy. O sea, el futuro no se va a detener, sea quien sea que esté en el gobierno. Y no es por una decisión gubernamental. Podrá desacelerarse, podremos estar en pausa, pero eventualmente vamos a llegar allá como llegamos en otras áreas. Entonces, eso es quizá, ahora sí tratando de pegar a la pregunta que hiciste, Luis, ahí están las oportunidades para todos los mexicanos, ahí están las oportunidades para el empresariado también. Busquen las alternativas. ¿Dónde están las alternativas reales? Como decía Víctor en este momento, ¿qué es lo que vamos a ver como un boom? Pues mucha gente dirá, yo no le quiero pagar a CFE. Entonces, paneles solares. Claro. Oye, pero es que no te puedes conectar a la red, pues paneles solares con una batería. Oye, pero es que no puedes tener eso, pues me desconecto con paneles solares, baterías y velas. Pero esa es parte precisamente de la revolución que va a empezar en la sociedad. Claro. Y lo vamos a ver, es un hecho. Esa es la parte más divertida, diría yo. Víctor. Hace 2 años escribí en un artículo, no recuerdo si fue en Nexos o todavía en otro medio, 24 horas que escribía yo, cuando CFE se opuso al precio marginal local y interpuso un amparo en contra de esta modalidad de pago para generación distribuida, expliqué qué significaba y al final decía yo, si CFE no entiende que esto es parte del futuro, llegará el momento en el que CFE termine siendo el dueño de un montón de fierros y cables y equipos sin ninguna utilidad porque la gente irá optando por desconectarse. En ese momento fue algo muy pequeño como el precio marginal local como método de pago de energía, ahora es algo mucho más grande. Si esto no lo entienden, no lo entiende el Estado, los ciudadanos ya tienen cada vez opciones más a la mano que les permitan, también la industria que les permita ir generando su propia energía y desconectarse. Si no entienden que esto no puede ser controlado como un ejército desde Secretaría de Energía con una planeación vertical impositiva, poco a poco CFE va a terminar haciéndose más obsoleta y en el mal sentido de la palabra esa obsolescencia será todavía más rápida si se oponen al cambio. Sí, es justamente el tema que estaba yo por comentar, ¿no? O sea, no es, como dijo Paul y como bien coincidimos, no es que esto vaya a paralizar al país, pero tampoco nos va a dar la oportunidad de seguir avanzando como queríamos venir avanzando. Como dice Paul, y dice bien, vamos a terminar llegando definitivamente, nada más que como también dijo él, pues llegar al último a la fiesta no garantiza que haya música y pastel. Entonces, esa es la parte. Vamos a una pequeña pausa, amigos, le damos la palabra a Abril y cerramos con conclusiones. No se vayan, esto es Energía Tabasco. Gracias. Gas Oil Integrated Services. Ofrecemos soluciones integrales para la industria petrolera, contribuyendo a la incorporación de hidrocarburos. Nos respaldan más de 70 estudios especializados y operaciones en los principales campos petroleros del país. Contamos con la capacidad técnica y tecnológica para desarrollar proyectos en toda la cadena de valor del sector energético, asignación de personal operativo, seguimiento operacional durante la perforación, suministro de materiales y equipos especializados, caracterización de yacimientos durante la perforación con tecnología de alto nivel a través de espectrometría y geoquímica del yacimiento. Podemos identificar las zonas de hidrocarburos en solo 48 horas. Somos una empresa mexicana del sureste y tenemos la experiencia. Gas Oil Integrated Services.
Listo, amigos, ya estamos aquí de regreso. Vámonos a las conclusiones, aunque la verdad es que este es un programa que debería de durar muchas horas porque esto va para largo, pero ya traeremos nuevamente a nuestros expertos, invitados y amigos a que nos sigan platicando qué está pasando con la industria eléctrica. Pero bueno, Abril, tú nos ibas a comentar algo y luego tu conclusión. Claro que sí, muchas gracias, Luis. Es que un poco sobre justamente lo que comentó Paul es muy bueno haciendo este storytelling y aterrizando las cosas. Y cuando decía esto de el que llega primero, pues llega con mejores costos y ya con mejores ventajas y después pues ya no es lo mismo, ¿no? Entonces lo que yo quería recordar es que, por ejemplo, cómo fue el proceso de las subastas en México. O sea, el proceso de las subastas en México, fuimos un hito a nivel internacional. O sea, a Guillermo García Alcocer dieron premios internacionales, reconocimientos internacionales. Y en materia de subastas, corríjanme, creo que fue 3 años o 4, se logró el precio más bajo de las subastas en la parte eólica, más o menos a $20 el megawatt hora. Y hoy están a $13. Sí, me equivoco porque luego se me van las cifras, pero hoy en Portugal llegaron ya a $13. O sea, cómo la tecnología, lo que quiero decir es, el mundo va a seguir desarrollando. Hoy ya tenemos empresas que están trabajando en hidrógeno, hoy ya tenemos empresas que están buscando trabajar en almacenamiento, en baterías, en buscar, esperemos que el gobierno apruebe, porque esto también no está todavía legislado bien. Entonces que se apruebe la parte del almacenamiento en cavernas o en los pozos maduros de Pemex, entonces que lo podamos hacer. Están los autobuses de electromovilidad, o sea, en otras partes, en Europa, ya no solamente hay coches de hidrógeno, sino hay aviones que ya están volando con hidrógeno. En Europa también hay autos de transporte público que son autómatas, o sea, está la automatización, ya no hay un conductor de por medio, ya tienen una ruta a seguir. Entonces, las tendencias, el Big Data, cómo en otros países se ha venido innovando, generando con nueva tecnología, desarrollando, creciendo, dando facilidades para la calidad de vida de los seres humanos, ¿no? Entonces, sí, me parece pues lamentable que no creo que no lleguemos, pero creo que veníamos con un muy buen vuelo gracias a la reforma energética, que sí, que hubo problemas, que sí, que se retrasó, que sí, que hubo broncas de implementación y una mala comunicación, sí, pero a pesar de eso habíamos tenido logros, habíamos estado creciendo. Se han generado muchos empleos, se han generado mucha nueva industria, nuevas tecnologías, y hoy lo que estamos viendo, esperemos que, y sí lo digo así directamente, esperemos no vernos como un país como Venezuela, sería de verdad muy lamentable, sino que creo que realmente lo que va a pasar es que vamos a tener un paro por unos años, y luego, pues como buen mexicano bien resiliente, vamos a tener que agarrar otra vez las pilas y vámonos para adelante para poder seguir en este desarrollo, porque efectivamente somos parte del G20, somos de los países con de las mejores economías en el mundo. No es mala una política de una mejora de la distribución de la riqueza, porque efectivamente ha habido problemas, pero en lugar de darles el pescado, enséñalos a pescar, dales oportunidades, porque cuando tú te vayas, ¿qué van a hacer? ¿Se van a quedar con una mano atrás y otra adelante, claro, esperando que otra vez papá Dios les dé? Tenemos que generar empleos, tenemos que generar producción, tenemos que generar desarrollo, tenemos que generar tecnología. Eso es lo que necesita este país. Así es. Eso sería mi conclusión, Luis. Gracias, Abril. Paul, ¿con qué concluimos? Con que abra su micrófono. Decía, no estoy en silencio, ¿verdad? Sí, estaba en silencio. En fin. ¿Con qué concluyo? Yo concluyo con una invitación a pensar realmente, a pensar qué está pasando y a no dejar. Si siempre nos hemos quejado como mexicanos de que el gobierno tiene sus propios intereses, no quien sea,
Los gobiernos finalmente no están para beneficiarnos, o la ciudadanía no está para avalar las decisiones gubernamentales, está para evaluar las acciones gubernamentales. Yo diría, repensemos realmente lo que nos dicen. Cuando escuchen estas palabras de que es que a CFE la dejaron maniatada a competir, piensen un poquito. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Está compitiendo la empresa que tiene el 80% de la generación del país, el 90% de los consumidores del país, el 100% de las líneas de transmisión y distribución del país? ¿Cuántos gasoductos tiene? ¿Qué tan transparente es esta empresa? ¿Realmente son los precios? ¿Cuánto personal opera? ¿Cuáles son los privilegios del sindicato? O sea, ¿realmente estamos hablando de una empresa que está maniatada? Sí, claro. ¿O nos están vendiendo la historia de siempre? Fíjate, normalmente esto lo estaríamos hablando con Pemex. Hoy lo estoy hablando con CFE. La historia de siempre. Pobrecito yo, dame dinero. Y nunca es al revés. Oye, me fue muy bien. Ahí te va, gobierno federal, dinero. De hecho, la reforma energética creó un concepto muy interesante que se llama dividendo estatal. ¿Qué creen? Las empresas le tenían que pagar retorno de inversiones. En lugar de eso, los mexicanos pagamos 75 mil millones de pesos en 2019, 70 mil millones de pesos en 2020, y ya se presupuestaron otros 70 mil millones de pesos para 2021. Okay. No se trata de lo que CFE dé por nosotros. Y insisto, hay mucho personal y claro que tenemos grandes obras gracias a CFE. Sin embargo, esta idea de no pagan la transmisión, te voy a decir que no paga la transmisión. CFE no pagó la transmisión. Tenía dinero para invertir en transmisión y ¿sabes qué pasó? Dice la Auditoría Superior de la Federación. Desapareció. Sí. No se encuentran las utilidades de CFE Transmisión de los últimos años en obras de infraestructura. Pero ¿qué crees? ¿Qué crees que pasaría si CFE ampliara las redes de transmisión? Habría más espacio para la competencia, habría más carretera para todos. Sí, claro. Pero ¿a quién beneficia que no haya más carretera para todos? Al operador de la carretera. Sí, claro. Pensemos, critiquemos un poquito. No es que seamos antipatrióticos, como señalaban por ahí, por pensar y criticar. Hay que pensar un poco más de dónde está toda la verdad, ¿no? Y no quedarnos con la verdad del cuento. Y hablando de cuentos, Víctor, ¿con qué cuentas terminamos para el día de hoy? ¿Con qué cuentas terminamos? Pues bueno, creo que ya se dijo prácticamente todo. Yo sí me gustaría insistir en la necesidad de modernizar el sector. Como dicen, hay recursos, necesitamos cada vez más inversión y de preferencia que esa inversión sea privada, y no porque queramos más privados, sino porque eso evita que el propio Estado mexicano distraiga los recursos que podría usar en cosas que los privados no nos pueden dar, como es educación o salud. Entonces creo que va por ahí, y me gustaría terminar diciendo que necesitamos ver hacia el futuro. No podemos estar pensando, como dice Paul, en pobrecita la empresa, sino que tenemos que pensar en el bienestar de los ciudadanos. La reforma de 2013 puso en el centro al ciudadano, y ahora están queriendo poner una empresa del Estado cuya función debería de ser buscar el beneficio al ciudadano y no beneficiar a una empresa, o si queremos verlo así, a un sindicato, por muy del Estado que sea, ¿no? Así es. Yo creo, y con esto vamos a concluir, 2 puntos. La reforma energética 2013-2014 se equivocó en la comunicación, como bien decimos. No era, te voy a bajar el precio de la luz y el precio de la gasolina, era, te voy a dar carretera, te voy a dar más energía, te voy a dar nuevos caminos, te voy a dar más empresas, te voy a traer más escuelas, mayores beneficios. Ese era el beneficio de la reforma. Eso era lo que había que comunicar. Y la otra, como bien dicen aquí, que no estamos hartos ya de el Pemex de todos los mexicanos o la CFE de todos los mexicanos. Pues importa un bledo si es, o sea, el chiste es que me den el servicio porque para eso pago impuestos, ¿no? O hay que dar gracias al gran Tlatoani porque tenemos los servicios. Esa es la parte, amigos, que tenemos que pensar de ahora en adelante y más para el futuro que nos viene.
Muchísimas gracias, Paul. Muchísimas gracias, Víctor. Abril Moreno, como siempre, un enorme placer. Amigos, no se vayan. Vamos a regresar rápidamente para cerrar este programa y con un par de avisos. Gracias por su asistencia, amigos. Esto es Energía Tabasco. Gracias. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Pues gracias por ver este programa, esperemos que les haya gustado. Vienen muchas más comentarios y repercusiones de las que abuelo así pudimos identificar. Ya hay organizaciones pidiéndole al gobierno de México que reconsidere, organizaciones a nivel internacional, sobre todo por los acuerdos en materia de energías limpias. Está muy claro que esta ley no es otra cosa más que la ley combustóleo y al tiempo se va a ver. Finalmente quiero agradecer en nombre mío y en nombre de Energía Tabasco su paciencia, una disculpa por la ausencia que tuvimos de 2 semanas, un pequeño problemita ahí de salud, nada que ver con el bicho, pero bueno, pues de pronto sí tuvimos ahí un pequeño problema. Ya estamos aquí, como pueden ver, y de aquí para el real, ¿no? Entonces, pues nada, gracias a todos por su participación, por sus comentarios. La verdad es que nos motivan a seguir adelante y sobre todo, pues gracias por confiar en nosotros. El próximo programa, el miércoles, es 3 de marzo, los esperamos en punto de las 19 horas. Estaremos avisando el tema del programa, yo creo que a partir del martes temprano. Les mando un fuerte abrazo. Por favor, síganse cuidando. El tema de la pandemia no se ha acabado todavía en nuestro país y parece que va para rato. Gracias, que tengan ustedes muy buenas noches. Esto fue Energía Tabasco. Hasta pronto. Energías renovables. Petróleo y gas. Medio ambiente. Electricidad. Energía Tabasco. El inicio de una nueva era.